Urgente, última hora, el ejército de China realiza maniobras militares frente a Taiwán. Las Fuerzas Armadas chinas efectuaron ejercicios militares de diversas especialidades y tipos de tropas cerca de la isla de Taiwán, informó Xi Yi, el portavoz del Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China, EPL. El Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China organizó el 25 de diciembre patrullas conjuntas de varias especialidades y tipos de tropas y ejercicios militares prácticos en el espacio marítimo y aéreo en torno a la isla de Taiwán, decía un comunicado publicado en una de las cuentas oficiales del EPL en la red social WeChat. El portavoz del mando describió las maniobras como la respuesta decisiva de China a la reciente escalada de acciones provocadoras de Estados Unidos en la cuestión de Taiwán. La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla el pasado 3 de agosto, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala. Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas. Desde principios de la década de 1990, las dos partes mantienen contacto a través de organizaciones no gubernamentales, la Asociación para el Desarrollo a través del Estrecho, con sede en Pekín, y la Fundación para el Intercambio a través del Estrecho, con sede en Taipei. China protesta ante Estados Unidos por intención de enviar a Taiwán repuestos para aviones de guerra. El gobierno de China expresó su enérgica protesta a Estados Unidos por su decisión de entregar a Taiwán repuestos para aviones de combate. China expresa su firme protesta por esa decisión y tomará medidas efectivas para defender su soberanía e intereses de seguridad, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. La funcionaria indicó que Estados Unidos con ese comportamiento violó el principio de una sola China y los acuerdos bilaterales, así como torpedea la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán al enviar una señal errónea a los separatistas de la isla. El 7 de diciembre, la Casa Blanca autorizó el suministro de piezas y equipos para aviones de guerra a Taiwán. La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla el pasado 3 de agosto, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala. Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas. China califica de provocación la decisión de Canadá de enviar más fragatas al estrecho de Taiwán. El Ministerio de Exteriores de China expresó su enérgico rechazo a las provocaciones de Canadá después de que este país anunciara su intención de enviar sus buques de guerra al estrecho de Taiwán. China siempre respetó el derecho a la navegación que gozan todos los países en correspondencia con las normas internacionales, pero nos oponemos enérgicamente a que cualquier Estado utilice la libertad de navegación para provocaciones y amenazar la soberanía y la seguridad de nuestro país, dijo la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. La funcionaria recalcó que su gobierno reivindicó en numerosas ocasiones su soberanía y jurisdicción sobre el estrecho de Taiwán que separa geográficamente a China continental y la isla. Según la narrativa de la cúpula política de Canadá, país miembro de la OTAN, las aguas del estrecho de Taiwán son internacionales, algo que China no reconoce. Poco antes, la ministra de Exteriores, Melanie Joly, dijo al diario Financial Times que Canadá enviará más buques de guerra al estrecho de Taiwán para reafirmar que las aguas reclamadas por China son internacionales. Necesitamos asegurarnos de que la cuestión del estrecho de Taiwán sea clara y que siga siendo un estrecho internacional, afirmó Joly en una entrevista. La ministra insistió en hacer cumplir el orden internacional basado en reglas cuando se trata del estrecho de Taiwán. Por eso nuestra fragata cruzó el estrecho de Taiwán en verano, junto con los buques estadounidenses, y buscamos tener más fragatas cruzándolo, añadió. Según Joly, Ottawa planea gastar unos $400 millones canadienses, unos $300 millones estadounidenses, en el apoyo militar al Indo-Pacífico. En particular, la ministra mencionó el despliegue de 3 fragatas en la región, en lugar de una en la actualidad, y de enviar más agregados militares al Indo-Pacífico.
La tensión entre China y Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla el pasado 3 de agosto, pese a las protestas de Pekín que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses. Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas. Si el vídeo les gusta no olviden ponerle me gusta a la publicación, suscribirse, activar la campanita. Esperamos sus comentarios sobre todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias.